con lo cual se puede trabajar muy bien. Lógicamente, si imaginemos una película se está transmitiendo y hay imágenes sencillas, se puede comprimir mucho. Si la imagen es compleja, no se comprime tanto porque hay mucho más información que enviar, y si le estamos pidiendo que el flujo de salida sea constante, lo que va a ocurrir es que en aquellas escenas donde la imagen es compleja va a aplicar un factor de compresión más grande, y en aquellas imágenes que son sencillas aplica menos compresión porque tiene que darle más calidad para seguir manteniendo el flujo. Por lo tanto, la calidad va variando en función del contenido. Una película de dibujos animados que tiene grandes superficies de color uniforme se comprime una barbaridad, de manera que una película de dibujos animados con 0,5 megabits puede ser una calidad pero más que suficiente. En cambio, un partido de fútbol con 3,5 megabits o un partido de tenis, donde a lo mejor la pelota casi ni se ve, hay que adivinarla, o va dejando una estela a lo mejor porque el golpe es demasiado amplio, pues esas son más problemáticas. O sea que dependiendo del contenido de la escena y de la cantidad de movimiento que tenga, se puede notar más o menos defectos en función de la técnica de compresión que se emplee y hasta qué punto se aplica esa compresión. Después viene la etapa de codificación de entropía, que es relativamente compleja. Se debe a Huffman el emplear unos códigos que la idea fundamental consistiría en lo siguiente. Aquí, para explicar, se suele usar este ejemplo porque es fácil de entender, aunque luego en realidad hay que hacer unos cálculos estadísticos de la probabilidad de que ocurran unos valores numéricos u otros en esa compresión. Pero imaginemos que tenemos que enviarse mensajes consistentes en 6 símbolos diferentes. Pues si tenemos 6 símbolos diferentes, cada símbolo lo podríamos enviar con 3 bits, porque una combinación de 3 bits da lugar para hasta 8 símbolos diferentes, 8 valores distintos. O sea que podríamos enviar 3 bits para cada uno de estos símbolos y tan felices. Pero Huffman detectó y se dio cuenta y propuso este sistema en el que dice, vamos a ver, si este símbolo se repite con mucha probabilidad y este símbolo con muy poca probabilidad, yo puedo hacer que este símbolo envíe un solo bit para este símbolo y en cambio para este envío 5 bits, y estos que están entre medias, pues 2, 3, 4, etc. Haciendo un cálculo del histograma o de la probabilidad de ocurrencia de cada símbolo, puede asignarles palabras de longitud variable en función de la probabilidad. ¿Qué ocurre? Que si este símbolo ocurre la mitad de las veces, pues durante la mitad del mensaje estoy enviando un solo bit, no 3 bits para enviar este símbolo. Y si este ocurre de Pascuas a Ramos, pues lo que va a ocurrir es que a veces cuando tenga que mandar este símbolo o voy a necesitar 5 bits para ese símbolo, pero como se ocurre muy de tarde en tarde, no me importa gastar. En promedio he gastado menos de 3 bits para transmitir el mensaje completo, o sea, menos de 3 bits por cada símbolo. Y esto se emplea después de la compresión, es decir, que esto no pierde calidad, es simplemente decidir qué asignación de códigos se aplican a cada uno de los valores que obtenemos después de la DCT. Y es una forma bastante sencilla de conseguir más compresión a la hora de ocupar menos el canal de comunicación. Volviendo al tema de las redundancias, vamos a estudiar ahora la redundancia temporal, en el que ya vemos que se aplica los conceptos de interframe. Por lo tanto, para comprimir un cuadro se utiliza información del anterior y del siguiente. Para ello se considera un grupo de imágenes que consiste en que hay 3 tipos de compresión diferentes. El tipo de compresión intraframe se denomina con la I latina y es el que acabamos de estudiar. Luego está el de predicción hacia adelante y los de formato bidireccional. Ahora explicaremos en qué consiste cada uno. Y se suelen enviar en esta secuencia, uno de tipo I, uno o varios o ninguno de tipo B, luego hay otro de tipo P, varios de tipo B, otro de tipo P y así sucesivamente. Estos se comprimen mucho más que este y cada uno va teniendo en cuenta el anterior y el siguiente. Y esto no se puede hacer de manera indefinida. De vez en cuando hay que hacer un borrón y cuenta nueva y para eso al cabo de un rato se envía otro de tipo I que es intraframe
con lo cual partimos de cero, no tenemos en cuenta los anteriores ni nada, sino que metemos otro i. Por lo tanto, el número de cuadros que hay desde un i hasta el siguiente i es lo que se llama el grupo de imágenes. Es voluntad del operador que maneja el compresor el decidir cuántos componen el grupo de imágenes, luego si entre el i y el p hay uno o ninguno o dos o cuatro de tipo B, entre este P y el otro P lo mismo y así sucesivamente, de manera que podemos tener una variabilidad en ese sentido. El concepto aquí es el siguiente: este cuadro tiene una información y, por ejemplo, 3 cuadros más allá tiene una información que es muy similar a este. La única diferencia que hay de este cuadro a este, si estamos en la misma escena, cuando hay un cambio de imagen total, pues el cambio es tremendo y no vamos a ahorrar mucho. Pero en general, en todo lo que sean secuencias relativamente continuas y tal, vamos a tener que las imágenes van a ser muy poco diferentes. Por lo tanto, esta imagen será igual a esta en todo lo que sea estático, excepto en aquello que haya cambiado el movimiento. Por ejemplo, ahora la cámara está tomando y esto permanece estático. Aquí en unos cuadros ha aparecido mi mano y en otros no está. La única diferencia que hay entre esos cuadros es la zona ocupada por mi mano, pero todo lo demás sigue siendo estático. Entonces lo que se puede hacer es enviar una información que determine solamente esas diferencias. ¿Para qué voy a enviar el resto? Y eso se puede hacer de dos maneras. Una de ellas es codificando el movimiento y se hace por enviando vectores de movimiento, que consisten en lo siguiente: se cogen los bloques de 4 en 4 y se analiza su contenido. Y a continuación, en la siguiente imagen, se busca ese contenido a ver dónde está. Y si se localiza ese contenido que se ha desplazado de sitio, lo único que se envía es un vector diciendo cuántos píxeles se ha movido hacia abajo y cuántos hacia la derecha o la izquierda, o hacia arriba, depende del movimiento que sea. Con lo cual, solamente se envían los 2 vectores de movimiento en lugar de enviar el bloque completo. Y se le dice dónde está ahora, y así sucesivamente. Esa es una técnica difícil y compleja y se emplea en los compresores. También, para entender otra forma que también es relativamente sencilla, imaginemos lo siguiente: si de esta imagen a esta imagen la única diferencia que hay es que en una no está mi mano y en la otra sí que está la mano, si yo resto estas 2 imágenes, cualquier cosa que sea idéntica en una y otra, el resultado va a ser 0. Luego voy a tener muchos bloques donde todo el contenido es 0. Y para esos bloques lo único que tengo que mandar es un byte indicando cuál es el brillo medio. Y ese brillo negro encima va a ser negro, porque como he hecho la resta, y únicamente en la zona donde ha aparecido la mano es donde efectivamente hay diferencias, y a esas diferencias pues cojo y las codifico, como acabamos de ver ahora. De manera que en el compresor, la predicción hacia adelante no es una predicción realmente en el lado del compresor, es una predicción en el lado del receptor, del descompresor, y consiste en lo siguiente: si yo tengo esta imagen, la comprimo intraframe, como sabemos, y la envío, pero en el compresor la sigo teniendo entera en su memoria, y cojo, me olvido de estas, y me voy hasta esta, y cojo estas 2 y las resto. Si las resto, pues me quedan solamente las diferencias, y esas diferencias hago la compresión de tipo intraframe también y la envío a continuación. Esta no la he enviado todavía, envío esta. Con lo cual el receptor recibe esta y recibe esta información. Esta información lo único que lleva es la cantidad de información necesaria para predecir esta imagen completa en base a esta que ya tengo. O sea que tengo esta imagen más las diferencias, con lo cual puedo construir esta. Por eso se llama predicción hacia adelante. Y el receptor, al recibir esta, la descomprime, recibe esta comprimida, la descomprime, y esa diferencia se la suma a esta, y ya tenemos formada esta imagen de aquí. Y en cuanto a estas, lo que se hace es decir, bueno, para esos movimientos más o menos continuos, dices, bueno, pues esta imagen tiene parte de esta y parte de esta. Con lo cual yo puedo decir, o sea que yo esta información me la puedo inventar por interpolación, de manera que si yo conozco esta y conozco esta, pues en base a esas 2 hago una interpolación y obtengo la AB.
pero esa interpolación la tengo que hacer ponderada, esta tiene más influencia sobre esta que esta otra. Entonces yo digo, bueno, pues si yo cojo esta y cojo el 66% de esta y lo sumo, y a continuación lo resto de esta. Si yo he acertado en esa tal, pues esta me va a dar todo 0, y las pequeñas diferencias que haya, pues me van a dar pequeños coeficientes. Ahí aplico la transformada coseno otra vez, hago la compresión de antes y a lo mejor resulta que no tengo que enviar nada porque esta imagen es muy parecida a la que yo puedo completar con estas dos. O si hay pequeñas diferencias, pues son esas pequeñas diferencias las que envío. Y esta imagen hago lo mismo, pero ya cojo el 60% de esta, o el 66 y el 33 de esta. O si hubiera metido 3, pues el 75, el 25, luego 50-50 y así. Es decir, que se van combinando y se van enviando solamente las diferencias. Y por eso estas se llaman de tipo bidireccional, por eso es la B. O sea, que hay imágenes de tipo I, tipo P y tipo B. Se envían en distinto orden, para que luego el receptor las pueda ir recomponiendo y extraerlas todas. Naturalmente que si de pronto hay un cambio de escena, pues si el cambio de escena ha ocurrido aquí, esta imagen no tiene nada que ver bueno, la nueva imagen, esta tiene mucho que ver con esta, pero no tiene nada que ver con esta. De manera que a la hora de hacer esa compresión sale que no ahorro nada, pero encima luego en el receptor estoy mezclando unas con otras, y eso lo que da a veces que da esa sensación de dejar una estela y cosas de ese estilo. De manera que si el GOP lo hago muy grande, pueden ocurrir cosas de ese aspecto, porque esta va teniendo información de la anterior y de las siguientes. Y el GOP, por eso podemos jugar con él. Cuanto más grande lo hagamos, más comprimimos, porque más redundancia temporal hemos quitado, pero a su vez hay más mezcla entre secuencias hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, eso es también una cosa que se puede ajustar dinámicamente. Y se puede hacer un GOP en el que solamente sean imágenes I. Entonces esa es una compresión que a veces se usa, sobre todo en estudios. En estudios, cuando se hace compresión, se hace solo de tipo I. De manera que esa compresión de tipo I son todas intraframe, se puede seguir haciendo edición al corte, cuadro a cuadro, sin que no podemos hacer edición en una de tipo B y cosas de esas, porque entonces la siguiente imagen sale hecha una pena. Pero si son todas de tipo I, sí, ese es el GOP más corto que puede haber. También puede haber un GOP en el que solo haya imágenes de tipo I, de tipo P, P y otra I. O también puede haber pues, una B entre dos. Las de tipo I y las de tipo P se llaman imágenes de tipo ancla, ancla o referencia. De manera que esos son así los conceptos básicos que o bien por vectores de movimiento se puede comprimir. Bien, entonces, en lo que decíamos, se pueden hacer un GOP muy grande. Este sería un GOP de 15:3, en el que indicamos que hay 15 imágenes desde una I hasta otra I, y luego hay 3 entre las imágenes de tipo ancla. En este es un ejemplo de 6:2, que hay 6 de una I hasta otra I y 2 de una P a otra P. Lógicamente, con este tipo de GOP comprimimos más la señal que con este. Y el comentario acerca de edición, con un GOP de este estilo no podemos editar nada más que en los frames de tipo I. Por lo tanto, no podemos elegir dónde hacemos el corte. La edición al corte cuadro a cuadro hay que hacerlo siempre en los de tipo I, porque si no, se mezclan imágenes de una secuencia con otra que no tienen nada que ver y queda feísimo. Por eso se pueden reducir las de tipo B y tipo P que hay. Aquí el intervalo es de 6, pero se puede dejar que el intervalo sea 1 y son todas de tipo I. Es que en el momento que intercalemos una, por ejemplo, si estas P las hacemos I, que se puede hacer, pues entonces ya el GOP es de 2, porque sería 2 y esta B y así sucesivamente. Es decir, se puede hacer el GOP como se quiera, hay total libertad. Y esto también se regula, se puede dejar fijo o se puede regular automáticamente. Cuando le decidimos la realimentación para mantener el flujo constante, decidimos de qué manera influimos sobre el GOP y de qué manera influimos sobre la matriz de cuantización.